Atención beneficiarios, les traigo información crucial que necesitan conocer. La Administración del Seguro Social ha compartido detalles muy importantes que pueden afectar sus beneficios y sus derechos. Es esencial estar al tanto de esta información para asegurarse de recibir todos los beneficios a los cuales usted tiene derecho y pues de este modo tomar las decisiones adecuadas para obtener su seguridad financiera y su bienestar. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre esta valiosa información y cómo es que esto puede impactar en sus vidas. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Los altos obstáculos significa que la gran mayoría de los jubilados reciben menos del beneficio máximo. Los beneficiarios más ricos del Seguro Social se llevan a casa una cifra récord en este año 2024 de $4.873 cada mes, frente a los $4.555 que veíamos el año pasado. Esa cantidad de dinero podría fácilmente respaldar una jubilación bastante cómoda, especialmente si esta se combina con ahorros personales. Pero reclamar cheques de este tamaño es algo bastante raro. En realidad, el beneficio promedio que estamos viendo actualmente en este año 2024 es de unos $1.911 por mes. Y es que todo se reduce a cómo funciona la fórmula de beneficios que tiene el Seguro Social. Pues bueno, a continuación vamos a estar analizando cómo es que calcula el gobierno sus beneficios, por qué la mayoría de las personas reciben mucho menos que el máximo y qué puede hacer usted para aumentar sus cheques. ¿Qué hay que hacer para obtener el mayor beneficio del Seguro Social? Exactamente hay 3 casillas que debes marcar para reclamar el beneficio máximo del Seguro Social. Primero que nada, debes trabajar durante al menos 35 años. El gobierno analiza tus ingresos durante los 35 años que has tenido de mayores ingresos al calcular su beneficio. Si trabaja menos de 35 años, la fórmula completa va a tener un 0 para cualquier año en el cual tú no tengas ingresos. Y solo un año sin ingresos es lo bastante suficiente como para eliminar una buena cantidad de beneficios del Seguro Social de la mesa. Pero el segundo recuadro es lo que deja fuera de la carrera la mayoría de las personas. Es que hay que obtener el ingreso máximo que está sujeto a los impuestos del Seguro Social, que también es conocido como la base de contribución y beneficios, y esto durante al menos 35 años. Esto es lo más, por así decirlo, lo más complicado que deben hacer, ya que estamos hablando de que usted durante 35 años, 35 largos años, debe de estar ganando un salario que esté superior al máximo sujeto a impuestos. Y para que tengan una pequeña idea, en este año 2024 significa ganar más de $168.600 anuales. Increíble, ¿no? Esta cifra ha aumentado a lo largo de muchos años. Tan solo hace una década, esto era de unos $117.000. Y a principios del siglo eran unos $76.000. Sin embargo, todavía eran grandes los obstáculos que superar en ese momento, y ganar menos que la base de contribuciones y beneficios, incluso en un solo año, nuevamente elimina el beneficio máximo de la mesa. Finalmente, pues, lo último y el factor que también a muchas personas no quieren y no les conviene es que simplemente debes esperar hasta los 70 años para solicitar el Seguro Social. Aquí es cuando usted ya se vuelve elegible para un beneficio mensual más grande, debido a la acumulación de créditos de jubilación retrasada. Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que la plena edad de jubilación, que es la edad en la cual usted es elegible para recibir su beneficio completo según su historial laboral, o sea, el 100%. Recuerde que usted puede registrarse en la plena edad de jubilación o también desde la edad mínima, que son los 62 años. Pero usted también sabe que haciendo esto no va a ser elegible para estos grandes pagos que estamos hablando. Ahora bien, ¿cómo es que podemos maximizar nuestros cheques del Seguro Social? Aunque puede ser imposible para la mayoría de las personas obtener el pago máximo que hemos estado hablando, debido a esos
altos ingresos en requisitos, aún así puede aprovechar la información anterior para maximizar sus cheques. Trate de trabajar durante al menos 35 años. Si es posible, esto evitará que los años que tengan ningún ingreso reduzca su beneficio. Al menos gane lo que sea, un ingreso mínimo. Haga lo que pueda para aumentar sus ingresos hoy mismo. Si gana menos que el ingreso máximo sujeto al impuesto del Seguro Social, cualquier cosa que haga usted como extra para aumentar su ingreso imponible puede también aumentar sus cheques durante su jubilación. Y luego elija la mejor edad para reclamar el Seguro Social. Piense en lo que tiene sentido, según su salud y sus finanzas. Eso sí, prácticamente les puedo recomendar personalmente que intenten no jubilarse a los 62 años, sino que al menos esperen su plena edad de jubilación, para que así no tengan ningún tipo de reducción en sus beneficios. Los dos primeros que hemos mencionado se explican por sí solos, pero elegir la mejor edad para reclamar el Seguro Social puede ser complicado. En términos generales, la mayoría de las personas obtienen su mayor beneficio vitalicio retrasando el Seguro Social hasta la plena edad de jubilación y luego, si se anima a esperar hasta los 70 años, va a obtener un dinero mucho más alto que no estaría entrando en esta fórmula. Pero esto no siempre es posible. Algunas personas no esperan vivir mucho más allá de los 70 años y obtendrán más si reclaman con anticipación. Es posible que otros quieran retrasar el Seguro Social, pero mientras tanto no pueden trabajar ni cubrir sus gastos de manutención. Y es que en este caso reclamar anticipadamente podría ser algo esencial para no endeudarse, incluso si eso significa conformarse con un beneficio de por vida que sea menor. Estos son factores personales que tendrás que sopesar al decidir cuándo quieres solicitar tus beneficios. Explore algunas opciones, planifique la edad de reclamo, más que todo la que usted crea que tiene más sentido en este momento. Siempre puedes girar si las circunstancias cambian en el futuro. Eso sí, tomen en cuenta algo muy importante. Si es el caso de que usted solicitan sus beneficios a los 62 años, no se preocupe. En el caso de que usted de la nada encuentre un mejor trabajo, un mejor salario, tenga la opción de poder seguir trabajando, pero usted ya está comenzando a recibir sus beneficios del Seguro Social, aún tiene una opción, y es que puede cancelar sus beneficios o, por así decirlo, como pausarlo por un tiempo, para que de este modo usted pueda obtener los créditos faltantes y de este modo usted pueda recurrir a un mejor pago. Finalmente, siempre esté atento de los cambios que tiene el programa del Seguro Social. Es probable que el gobierno haga algunas modificaciones en los próximos años para poder abordar la crisis de financiación que está viviendo el Seguro Social. Y esto, sin duda alguna, también podría afectar su estrategia de reclamo.